En el corazón del Amazonas colombiano, donde el río respiraba como un animal antiguo y los árboles se inclinaban unos hacia otros para murmurar secretos, algo más caminaba entre las raíces, no dejaba huellas, no quebraba ramas. Pero la selva lo sentía y por eso guardaba silencio cuando pasaba. El aire era espeso, saturado de humedad y de memorias. Cada gota de agua suspendida entre las hojas parecía contener un recuerdo. Gritos apagados, plegarias inconclusas, promesas rotas por la fiebre, el hambre o el miedo. Allí donde el sol apenas tocaba el suelo, los fantasmas no se iban. Se quedaban, y él los vigilaba. El guardián de los fantasmas no tenía nombre, porque los nombres pertenecen a los vivos. Su forma no era fija. A veces parecía un hombre alto cubierto de sombras vegetales, otras apenas una silueta hecha de neblina. Sus ojos, cuando se dejaban ver, brillaban como brasas ahogadas bajo ceniza. No cazaba, no protegía a los humanos, custodiaba a los muertos. Los espíritus del Amazonas eran numerosos y estaban inquietos. Almas de pueblos arrasados, de caucheros devorados por la selva, de niños que se perdieron siguiendo cantos que nunca debieron escuchar. Si cruzaban ciertos límites, si olvidaban que ya no pertenecían al mundo de los vivos, el guardián intervenía. Esa noche, el río Putumayo se agitó sin viento. Una sombra emergió de sus aguas lentas, arrastrándose como un recuerdo que se niega a hundirse. Solo caminó hacia la orilla, dejando tras de sí un rastro de frío antinatural. El guardián ya estaba allí. «Aún no», susurró la selva con miles de voces superpuestas. La sombra se detuvo. El equilibrio estaba a punto de romperse. Los fantasmas del Amazonas no se parecían a los de otros lugares. No flotaban envueltos en sábanas ni gemían cadenas. Aquí los muertos imitaban la vida. Caminaban entre los árboles, repetían gestos aprendidos, intentaban respirar aunque sus pulmones ya no existieran. Algunos olvidaban que estaban muertos. Eso era lo peligroso. Cuando un espíritu comenzaba a creer que seguía vivo, la selva enfermaba. Los animales huían. El río se volvía turbio, los sueños de los vivos se llenaban de fiebre. El guardián sentía esas rupturas como espinas clavándosele en el pecho. La sombra del río avanzó un paso más. Entonces el aire se volvió pesado, como si el tiempo se espesara. El guardián alzó una mano que no era del todo material. Las lianas cercanas se tensaron, los insectos callaron al mismo tiempo. «Regresa», ordenó sin alzar la voz. El fantasma tembló. En su forma se distinguía ahora el contorno de un hombre joven, con marcas de viruela en la piel y los ojos vacíos de quien murió lejos de todo hogar. El guardián se acercó. Cada paso hacía que el suelo recordara. Aparecieron fugazmente huellas de otros muertos, superpuestas unas sobre otras, como si siglos de pasos invisibles se revelaran por un instante. «Aquí no», dijo el guardián. «No cruzarás». El espíritu abrió la boca. De ella no salió sonido, sino un olor antiguo. La selva se inclinó. El castigo no fue violento, nunca lo era. El guardián tocó el pecho del fantasma y le devolvió el recuerdo exacto de su muerte. El dolor, el miedo, el último pensamiento inconcluso. Eso bastó. La sombra se deshizo lentamente, absorbida por el río, que volvió a su curso normal como si nada hubiera ocurrido. Pero el guardián no se movió. Algo más se agitaba bajo la tierra. Los árboles más viejos del Amazonas tenían raíces tan profundas que tocaban capas de tiempo olvidadas. Allí abajo no solo descansaban huesos, sino pactos antiguos, sellados cuando la selva aún decidía qué podía vivir en ella. Esa noche, las raíces susurraron una advertencia. No era un fantasma aislado, eran muchos. El guardián giró el rostro hacia el interior de la selva. A kilómetros de distancia, algo despertaba. Una concentración de presencias, densas, hambrientas, confusas. Espíritus que no aceptaban su condición, que se reunían como si aún necesitaran compañía para existir. Eso no había pasado en generaciones. El equilibrio estaba cediendo. El guardián avanzó, fundiéndose con la oscuridad verde. A su paso, los recuerdos se ordenaban, como si la selva respirara aliviada. Pero incluso él sentía el peso de lo que venía. Si demasiados fantasmas cruzaban el umbral al mismo tiempo, ni siquiera él podría contenerlos sin consecuencias. Y el Amazonas no perdona las rupturas. El Amazonas parecía intacto a simple vista, pero algo se había desplazado en su interior, como un órgano fuera de lugar. El guardián avanzaba sin prisa, aunque la selva percibía la urgencia en cada uno de sus pasos.
Las presencias se acumulaban alrededor de una zona donde los árboles crecían torcidos, como si hubieran intentado huir del suelo. Allí el aire estaba frío. No un frío natural, sino uno que pertenecía a los lugares donde la vida se interrumpe de golpe. Los fantasmas no se mostraban todavía, pero estaban ahí. Observaban, esperaban. El guardián se detuvo en el límite invisible que separaba el territorio equilibrado del territorio contaminado. Escuchó fragmentos de pensamientos ajenos, voces superpuestas, recuerdos rotos, palabras incompletas en lenguas olvidadas. Nunca se reunían así. Los muertos por naturaleza evitaban a otros muertos. Juntos se recordaban demasiado, pero esta vez no huían unos de otros. Algo los estaba llamando. Una raíz se movió bajo la tierra, no como crecimiento, sino como retirada. El suelo parecía querer cerrarse sobre sí mismo. «Esto no es natural», murmuró el guardián, y por primera vez en siglos, la selva no respondió. El epicentro era un claro imposible, un espacio donde no crecían plantas altas, solo musgo pálido y tierra negra. No había rastros de fuego ni de asentamientos humanos, pero el lugar estaba saturado de muerte. Allí no se enterró a nadie, allí murieron demasiados. Los fantasmas comenzaron a manifestarse lentamente, como si el lugar los estuviera pariendo. No todos tenían forma humana. Algunos eran apenas torsos incompletos, otros sombras con extremidades de más o menos. Sus rostros se deformaban al intentar recordar quiénes habían sido. No gritaban, no atacaban, miraban al guardián con algo parecido a expectativa. Eso lo inquietó más que cualquier agresión. «No pueden quedarse aquí», dijo con voz firme. Los espíritus se agitaron. El aire vibró con una emoción común, resentimiento. Una figura dio un paso al frente. Su cuerpo parecía hecho de barro húmedo y huesos mal ensamblados. Cuando habló, lo hizo con muchas bocas al mismo tiempo. «Nos dejaste», dijeron. «Nos mantuviste separados. Nos hiciste olvidar». El guardián sintió el peso de siglos de vigilancia caerle encima. «Los protegí», respondió. «La selva no soporta la acumulación de muerte consciente». «La selva nos usó», replicaron. «Y tú también». El suelo comenzó a hundirse ligeramente, como si algo enorme respirara debajo. Entonces ocurrió lo impensable. Uno de los fantasmas recordó completamente. No solo su muerte, sino todo, su vida, su nombre, su rabia, su miedo y su deseo de permanecer. Esa claridad actuó como una chispa. Los demás comenzaron a imitarlo. La selva gritó, las hojas se marchitaron en segundos, los insectos cayeron muertos del aire. El río cercano se volvió espeso, casi inmóvil. El equilibrio se rompía en tiempo real. El guardián avanzó al centro del claro y extendió ambos brazos. Su forma se volvió más definida. Se veían cicatrices antiguas en su torso, marcas que no pertenecían a ningún ser vivo actual. «Basta». Pero la orden no tuvo efecto. Bajo la tierra algo despertó del todo. No era un espíritu individual, sino una memoria colectiva, un residuo de todas las muertes acumuladas sin ritual, sin despedida, sin descanso. El guardián comprendió entonces la verdad que había evitado durante siglos. Él no solo custodiaba a los fantasmas, los mantenía separados para que no recordaran lo que eran capaces de hacer juntos. Y ahora era demasiado tarde para el olvido. El temblor no provenía del suelo, sino del tiempo. El guardián cayó de rodillas cuando la memoria colectiva terminó de emerger. La selva se abrió en capas invisibles y por primera vez recordó algo que había sido borrado a propósito. Antes de ser guardián, él había sido humano. No un hombre cualquiera, sino el último de un linaje condenado a vigilar lo que nadie más quería mirar. Había vivido siglos atrás, cuando el Amazonas todavía era atravesado por rutas de explotación, enfermedades traídas de lejos y pactos sellados con sangre indígena y promesas rotas. Murió sin entierro, y por eso no se fue. La selva, consciente de su error, lo reclamó. Lo rehizo con raíces, sombra y memoria fragmentada. Le dio una tarea eterna: contener a los muertos para que no se reconocieran entre sí, porque si lo hacían, recordarían quién los mató y contra quién volver. El guardián levantó la mirada. Los fantasmas ya no eran individuos, eran un solo cuerpo mal formado, hecho de cientos de historias alineadas por la rabia. «Tú eres como nosotros», dijeron con una sola voz, «solo que te convenciste de obedecer». El guardián no respondió, porque sabían la verdad. El Amazonas comenzó a enfermar visiblemente. Árboles centenarios se partieron desde dentro, como huesos fatigados.
El agua se volvió rojiza en algunos tramos del río, no por sangre, sino por recuerdos filtrándose en la materia. Los animales huyeron en estampida, incapaces de soportar la presión de tantas muertes conscientes coexistiendo. La congregación avanzó. Donde pasaba el aire se volvía irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por exceso de pasado. Cada paso dejaba marcas que no eran huellas, sino escenas. Cuerpos cayendo, manos extendidas, ojos abiertos que nunca se cerraron. El guardián se interpuso una última vez. Extendió su esencia por la selva, fusionándose con ella. Raíces atravesaron su cuerpo espectral, anclándolo al lugar. Si iba a contenerlos, tendría que hacerlo absorbiéndolos. Eso significaba una sola cosa. Si entran, dijo, no volverán a separarse jamás. Los fantasmas rieron. Eso es lo que queremos. La avalancha lo alcanzó. El impacto no fue explosivo, sino silencioso. Uno a uno, los espíritus fueron absorbidos por el guardián. Cada incorporación era un grito mudo, una vida entera aplastándose dentro de otra conciencia. Su forma creció, se deformó, se volvió imposible de mirar directamente. La selva tembló. Durante horas o siglos, nadie podría decirlo, el guardián sostuvo el peso de todos los muertos no despedidos del Amazonas colombiano. Su mente se fragmentó, pero no colapsó. La selva lo sostuvo a él, como él la había sostenido siempre. Cuando el último espíritu fue contenido, el claro se cerró sobre sí mismo. No quedó rastro, solo normalidad. Pero el guardián ya no era el mismo. Ahora albergaba una multitud que susurraba constantemente, buscando grietas, buscando salida. Él se volvió más inmóvil, más profundo, más enterrado en el corazón del territorio. El equilibrio regresó a un costo irreparable. Hoy el Amazonas sigue vivo. El río fluye, los árboles crecen, la humedad lo cubre todo como siempre, pero hay zonas donde nadie entra, ni animales ni humanos, aunque no sepan explicar por qué. En esos lugares el aire es pesado, los sueños son extraños. A veces se escuchan pasos donde no hay nadie. Allí yace el guardián, no camina ya. No persigue fantasmas, los contiene. Es una prisión viva hecha de selva y conciencia rota. Mientras exista, los muertos no recordarán su fuerza colectiva, pero si alguna vez su voluntad cede, el Amazonas no solo recuperará sus fantasmas, los dejará pasar, y entonces no habrá selva suficiente para ocultarlo. Buenas noches y descansen en paz.